Hola, después de haber hablado ya de los ácidos grasos, que veis aquí en la clasificación de los lípidos, ahora vamos a hablar de los lípidos simples dentro de los saponificables. Recordad que según el esquema inicial que os habíamos puesto, los lípidos simples se dividían en glicéridos y céridos. Vamos a ver entonces lo que son los glicéridos, que a su vez se van a dividir en aceites y grasas. Recordad que son lípidos saponificables. Pues bien, para entender lo que es un glicérido, lo primero que tenemos que tener clara es la fórmula de la glicerina. Si veis aquí, esta fórmula, que veis aquí es un polialcohol de 3 átomos de carbono, es el propanotriol, pero realmente el nombre que conocemos es la glicerina. Bueno, pues cuando esta glicerina se une, también le llamamos glicerol, esta glicerina se une con uno, dos o tres ácidos grasos con su función carboxilotípica, se produce una reacción que se denomina de esterificación y la molécula resultante se va a denominar éster. Puede ser un éster con un ácido graso, un monoacilglicérido, con dos ácidos grasos, diacilglicérido, o con tres ácidos grasos sustituidos con desprendimiento de tres moléculas de agua con la glicerina, que en ese caso se llamaría triacilglicérido. A veces a estas moléculas se les denomina simplemente triglicéridos, pero estamos hablando de una molécula que es un triacilglicérido. En esta imagen podemos ver en detalle cómo reaccionan los grupos OH del glicerol o de la glicerina con los grupos carboxilo con desprendimiento a su vez de moléculas de agua y que van a dar en su conjunto una nueva molécula que es lo que estamos denominando triacilglicérido. Los ácidos que sustituyen a estas reacciones, por estas reacciones, pueden ser iguales o diferentes. Es decir, que este podría ser un ácido como el palmítico, este podría ser un esteárico o este un oleico, o al mismo tiempo los tres ácidos grasos contener la misma fórmula y por lo tanto ser un triacilglicérido formado por exclusivamente un ácido graso. En este modelo 3D podemos observar la molécula con su aspecto tridimensional, en este caso sustituida por diferentes ácidos grasos. Es un triacilglicérido. Pero ¿cómo son desde el punto de vista químico estas moléculas? Estas moléculas químicamente son apolares. ¿Por qué son apolares? Porque la fracción polar que podría tener la glicerina en estos momentos está unido el ácido graso y por lo tanto impide esa polaridad que la haría insoluble en agua. Por lo tanto, son moléculas insolubles en agua y con una elevada hidrofobia. Esto va a llegar a su máximo exponente con las ceras. Desde el punto de vista biológico, los triacilglicéridos se encuentran depositados fundamentalmente formando reservas grasas en el tejido adiposo, concretamente en los adipocitos. Forman también la grasa visceral, pueden aparecer también en la médula ósea amarilla y si observamos forman parte de la grasa negra del bebé y van a ser fuentes de energía muy recomendables. ¿Por qué? Porque aportan 9 kilocalorías por gramo. Lógicamente, si tuviésemos que almacenar una sustancia de reserva en forma de un glúcido que nos aportaría 4 kilocalorías por gramo o en forma de un lípido, es mucho más rentable almacenar a igualdad de peso un sistema lipídico que va a permitir un aporte, en caso de que sea necesario, muchísimo mayor y por lo tanto es el sistema natural de almacenamiento, no solamente en animales sino en plantas. En plantas normalmente los acilglicéridos se encuentran formando parte de los aceites de oliva, de girasol, de sésamo, como podéis ver en esta imagen, y realmente se trata de la mayoría de las veces de ácidos grasos insaturados, con lo cual tienen un punto de fusión más bajo. Recordad cómo se producía la alteración de las temperaturas de fusión en función de la longitud de la cadena y en función de la saturación o insaturación de los ácidos grasos. Pues bien, los aceites vegetales, que son deseables en la dieta, son en principio aceites a temperatura ambiente, mientras que cuando los ácidos grasos son saturados suelen ser grasas. Y esta es la diferencia entre un aceite y una grasa. Vamos a repetir. Un aceite es líquido a temperatura ambiente, normalmente formado por ácidos grasos insaturados, mientras que una grasa es sólida a temperatura ambiente y normalmente está formada por ácidos grasos saturados. Recordad que en la clasificación venía la diferencia entre aceites y grasas. Los acilglicéridos, además
de ser sustancias de reserva, también tienen otras funciones, como por ejemplo ser la de aislante térmico, que por ejemplo en el caso de los mamíferos marinos adquiere relevante importancia, porque esa capa de ese panículo adiposo los aísla del ambiente y les permite vivir a bajas temperaturas. En esta imagen se puede ver el porcentaje de grasas saturadas, de grasas poliinsaturadas y de grasas monoinsaturadas que aparecen en los principales aceites de consumo humano, por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de girasol, y veis como el aceite de palma y el aceite de coco son realmente aceites con un porcentaje muy elevado de ácidos grasos saturados, que recordaréis que eran indeseables en la dieta. O sea que hay que reducir en la medida de lo posible todos aquellos alimentos que contengan aceite de palma, y ya no hablemos de la grasa de palma o el aceite trans de palma, que eso sería ya casi peligroso para la alimentación, o por lo menos desde luego se considera nada deseables en el consumo diario, porque a la larga podrían traer serios problemas. Hay muchas investigaciones muy serias que demuestran que la presencia de estos aceites, y en general de las grasas trans, pero sobre todo el aceite de palma o la grasa de palma y luego el aceite de coco o la grasa de coco, son peligrosos en la alimentación. En esta imagen podemos recordaros cómo es el proceso de hidrogenación, que consiste en la introducción de hidrógenos. Aquí tenemos un tanque de hidrogenación que va a cambiar las propiedades físicas de la molécula hidrogenada. Por ejemplo, si partimos de un aceite, como puede ser el aceite de girasol o el aceite de oliva, por un proceso de hidrogenación podemos conseguir que cambie, que se convierta en sólido a temperatura ambiente y que, por ejemplo, sea untable. Esta es la técnica que se utiliza industrialmente para la obtención de margarinas. Este proceso no es un proceso deseable en alimentación, porque muchos de los ácidos grasos hidrogenados se convierten en grasas trans. Y esas grasas trans sabíamos que eran indeseables en la dieta, y aquí recogemos unos cuantos alimentos que son con un porcentaje muy rico en grasas trans, y por lo tanto os recomiendo que no los consumáis, porque hay estudios muy serios que demuestran que las grasas trans son perjudiciales para la salud. Bueno, pero si desde el principio llevamos diciendo que todos estos lípidos son lípidos saponificables, vamos a estudiar ahora en qué consiste la reacción de saponificación. Partimos de un triglicérido, un triacilglicérido, con su glicerina y sus 3 ácidos grasos sustituidos, y el proceso de saponificación consiste en que en presencia de bases fuertes, como por ejemplo el hidróxido sódico, se convierten en las sales de los ácidos grasos más la glicerina. O sea que un éster más una base fuerte se convierte en la sal del ácido graso más el alcohol que se regenera, la glicerina. Pero estas sales de los ácidos grasos es lo que llamamos jabones. Un jabón es una molécula que contiene una parte hidrófila y una parte hidrófoba, y de ahí va a tener su efecto detergente. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de arrastrar las grasas. En la parte hidrofóbica se va a provocar uniones débiles de la parte hidrofóbica, y de la parte hidrofílica se va a unir con el agua. Por eso ejercen esa labor de limpieza, de extracción de sustancias grasas de un determinado tejido, de lo que lo utilicemos. Pero esta reacción, insisto, es lo que se llama reacción de saponificación, y es la que le da el nombre a todo el grupo de lípidos que son capaces de realizar esta reacción. ¿Por qué? Porque hay otros lípidos, como vamos a ver más adelante, los terpenos o los esteroides, que no son capaces de producir esta reacción de saponificación. Aquí en detalle podemos ver realmente cómo funciona un jabón. Veis que disminuye la tensión superficial, hay una unión débil de las partes hidrófobas y las partes hidrófilas, y se produce el arrastre de esas sustancias. Vamos a recordar también aquí cómo se realiza un jabón en el laboratorio, para lo cual os recomiendo la visión de esta práctica que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Aquí podemos observar cómo está funcionando la reacción entre la sosa cáustica y la grasa, que en este caso es aceite de girasol, para formar el jabón. Os invito a que visitéis esta práctica en esta dirección de YouTube, y simplemente mostraros un poco más adelante cómo esta pasta que se está formando es el jabón que luego utilizaremos para eliminar las grasas y como tensoactivo, que es eliminar, dando esa formación de espuma, y eliminar todos los residuos que puedan quedar adheridos a la piel. Eso es como funciona un jabón.
por último explicar en qué consiste la reacción de hidrólisis de los acilglicéridos. Sabéis que se ingieren en forma de acilglicéridos o triacilglicéridos las grasas de los animales o los aceites vegetales, y tras un proceso de digestión, quienes van a atacar a estas moléculas provocando su hidrólisis en presencia de moléculas de agua son las lipasas. Las lipasas normalmente son enzimas de producción pancreática. La lipasa pancreática es la más activa y va a conseguir una reacción en la cual, veis aquí, se hidroliza, se libera por lo tanto la glicerina, que va a ser degradada metabólicamente, y quedan también libres los ácidos grasos que se absorberán a nivel intestinal. Entonces, a esta reacción en la cual, participando enzimas específicos en presencia de agua, se consigue la ruptura de la molécula del triacilglicérido para liberar sus moléculas iniciales, que son la glicerina y el ácido graso, o los ácidos grasos, se llama reacción de hidrólisis y está mediada por lipasas. Por último, para terminar con este capítulo de glicéridos, hablar de las ceras, céridos o ceras. Son moléculas desde el punto de vista química tremendamente hidrofóbicas, y esta hidrofobia se la da que están formados por ácidos grasos de cadena muy larga, hasta 36 átomos de carbono, con alcoholes también de cadena muy larga. Como está saturado el grupo carboxilo con el ácido graso formando el éster, lo que ocurre es que no tienen extremos polares y por lo tanto se unen estas dos cadenas hidrofóbicas, dando origen a esta familia de moléculas ceras, entre las que las más importantes serían la cera de abeja, que ayuda a proteger con su hidrofobia las casillas donde se guardan las larvas durante su periodo de crecimiento, y por lo tanto están exentas de poder sufrir la intemperie de la lluvia, etc. La lana de las ovejas, que es la lanolina, o por ejemplo las ceras que impregnan las plumas de las aves acuáticas, o incluso de las ceras que imprimen las superficies de revestimiento de algunas vegetales, como por ejemplo las manzanas, que de esta manera se protegen del ataque de los hongos ante un pequeño golpe. De hecho, es muy fácil ver cuando una manzana tiene un pequeño golpe y está rota la capa de cera, enseguida aparece la podredumbre. O sea que las ceras se caracterizan por ser ésteres de ácidos grasos con alcoholes de larga cadena, y esto le confiere una elevada hidrofobia, que es la peculiaridad de este grupo de glicéridos. Pues bien, a modo de resumen, recordad que los lípidos saponificables se dividían en dos grandes grupos, los glicéridos y las ceras. Son saponificables porque dan reacción de saponificación, es decir, son capaces de formar sales de los ácidos grasos que los constituyen formando jabones. Dentro de estos, los glicéridos estaban formados por la glicerina y los ácidos grasos, son moléculas energéticas de almacenamiento, de aislamiento térmico, y las ceras se caracterizan sobre todo por su hidrofobia y también son moléculas protectoras de revestimiento, como por ejemplo pues, la lanolina o otras ceras que podamos encontrar. Entonces, todos estos son lípidos saponificables porque sufren reacción de saponificación. Recordad esto.